Gloria al Señor Jesús. Les invito a leer las Sagradas Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer el verso 30 al 32. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 30 al 32, que dice de la siguiente manera: hablando él estas cosas. ¿Quién estaba hablando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando él habló estas cosas? Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya esto no es un mensaje que se extiende, sino que primero él habló, y a los que él habló, muchos de los que él le habló creyeron, y a esos que le creyeron, entonces mire lo que pasa. El Señor le dice a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero en esta hora hablarles bajo el tema: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pueden sentarse, tengan la bondad. Y vamos a mirar a través de la palabra del Señor, porque nadie puede creer en el Señor si no sabe quién es Él. El día que usted conozca a Dios, o lo conoció y supo quién era, usted se interesó tanto por Él, que entonces la palabra de Dios en su vida empezó a hacer efecto en su vida. Y tenemos que hablar de este Dios. Oiga, este Dios es inmensamente grande. Este Dios es inmensamente un ser divino. Nuestra mente finita, hermano, no cabe el comprender en su totalidad la grandeza de este Dios. Nuestro Dios, Él mismo se da a conocer, porque no hay hombre que pueda conocer a Dios y Dios no le da ese conocimiento. Usted puede definir lo que es el hombre. Usted puede definir lo que son los animales, las características que tienen los seres humanos, las características que puedan tener los animales. Y Dios le ha dado inteligencia al hombre para que conozca todo esto. Pero aún usted conociendo el universo y sabiendo todas las cosas creadas, no hay nada creado en lo que usted y yo podamos comparar a este Dios. La Biblia dice que nuestro Dios, siendo espíritu, se manifestó en carne para que nosotros comprendiéramos las grandezas que hay, no solamente en Él, sino lo que le espera a aquel que cree en Él. Y Jesús está hablando, y lo que Él habla tiene un poder sobrenatural. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que uno a veces ni tiene la explicación clara. ¿Cómo uno explicar lo que Dios hace? ¿Cómo lo explica? Y si usted no es capaz de explicar lo que Dios hace, ¿cómo explica cómo es Dios? Él, en su manifestación en carne, está hablando con unos judíos. Y a ese grupo de judíos que Él está hablando, muchos creyeron a su palabra. Y a esos que creyeron es que el Señor les dice:
Si ustedes creen en la palabra que yo les estoy diciendo y permanecen en esa palabra, entonces van a ser verdaderamente. Es decir, que hay unos seguidores, porque discípulo es seguidor de Jesucristo. Es decir, que hay unos discípulos que están siguiendo a Jesús, pero el Señor hace una aclaración. Hay unos discípulos y hay unos verdaderos discípulos. Y en esta mañana usted, comprendiendo quién es Dios, sabrá en qué grupo está. Hay unos que son solamente discípulos, pero el Señor dice en su palabra que hay unos que son verdaderamente discípulos. Hay unos que son discípulos que muestran que están orando, se congregan, cantan alabanzas, pero no son verdaderos. Son discípulos, pero no son verdaderos. ¿Y cuál fue la diferencia que el Señor marcó de los que son discípulos de los que son verdaderamente discípulos? Él dice que los verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. Los discípulos saben que el Señor es la verdad. Los discípulos saben cuáles son los pasos para la salvación. Pero los verdaderos discípulos viven la palabra, practican la palabra, disfrutan todas las bendiciones de Dios, dando gracias, adorando a Dios. Los verdaderos discípulos son libres. ¿Usted sabía que hay discípulos que no son libres? Hay discípulos que no son libres. No disfrutan cantar, no disfrutan orar. Guardan en su corazón rencor, sienten odio, hasta raíz de amargura tienen en su corazón, pero son discípulos, pero no son libres. Los que son verdaderamente discípulos son libres de toda amargura, disfrutan las bendiciones de Dios, y aunque llegue la tristeza, siempre están dando gracias a Dios, porque saben que la palabra de Dios enseña: dad gracias a Dios por todo. Los verdaderos discípulos no han conocido a Dios y no saben quién es Él. Los verdaderos discípulos saben quién es Dios, y saben y entienden y conocen que Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Los discípulos cuestionan a Dios. Entonces los discípulos están cuestionando a Dios para decir: vea, cuando se muere un ser querido, están cuestionando a Dios y están diciendo: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Los discípulos están cuestionando a Dios: Señor, ¿por qué te estás llevando tantos pastores? Pero los verdaderos discípulos saben que los que mueren en el Señor están dormidos, duermen en el Señor, y tenemos una esperanza de gloria, tenemos una esperanza viva. Los verdaderos discípulos están siempre a la espera de los designios santos de Dios, están siempre con la mente en la voluntad de Dios, en agradar solamente a Dios, a este que nos hizo un llamamiento santo. El que es discípulo solamente mira los errores de los demás para criticar. Pero el que es verdadero discípulo del Señor, que ya conoce a Dios, sabe que si alguien se equivoca,
lo que hace es llevarlo a la presencia de Dios y decirle: Señor, dale fuerzas. Señor, afirma su fe. Y si se apartó, Señor, tráelo de nuevo, que tú tienes poder para transformarlo y hacerlo nuevamente de ti, Señor. ¿En cuál grupo está usted? Los verdaderos discípulos son libres. Son libres. Pero los que son discípulos hablan cuestiones necias, dicen cuestiones necias, ponen en duda muchas cosas que hace Dios. Pero los verdaderos discípulos, aunque no entiendan lo que está pasando, siempre esperan en la misericordia y la gracia de Dios. Cuando a un verdadero discípulo le pasa una situación difícil, dice: yo no sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero lo único que sé es que la palabra de Dios me enseña que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nuestro Dios lo sabe todo. Para Él no hay nada imposible. Y el verdadero discípulo sabe que nuestro Dios es todopoderoso y que no hay otro ser de amor, de vida, infinito en extensión, en atributos, insondable, maravilloso, absoluto. No hay comparaciones para este Dios. El verdadero discípulo no está pensando mañana qué va a pasar. El verdadero discípulo sabe: estoy en las manos de Dios y lo que Él haga está muy bien. El discípulo está mirando la nevera y ve que no hay nada y dice: vea, y no tengo. El discípulo siempre cuestiona cómo le pasan las cosas, pero el verdadero discípulo abre la nevera y aunque no vea nada, sabe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el que permanece en mi palabra, este verdaderamente es mi discípulo. Aquí no son los años los que nos dicen, porque algunos se creen por los años. No, hermano. Que nos libre el Señor de porque yo llevo esto, llevo 20, llevo 30. No es por los años. Aquí es porque tú y yo permanezcamos en la palabra de Dios. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, debe permanecer en la palabra de Dios. Nuestro Dios nos indica la manera en que nosotros tenemos que vivir. Por eso un discípulo no ha aprendido todavía saber diferenciar la esencia de Dios de sus atributos. Dios no tiene personas. No hay personas en la divinidad. La Biblia habla de las manifestaciones de Dios, pero en ninguna manera la Biblia habla de que hay personas divinas. Es decir, que el discípulo todavía no la tiene clara. El verdadero discípulo sabe que en el cielo hay un trono y en el trono uno sentado y que se llama Jesucristo y es el dueño de todo el poder, de todo el dominio, de toda la gloria, de todo el honor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice la Biblia, y para un verdadero discípulo no es problema creer eso, porque si la Biblia lo dice, así es. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, no tiene confusiones. Pero ¿y quién es Jesús? Para algunos es la segunda persona de una supuesta Trinidad.
Pero ¿cómo puede Jesús crear siendo segundo? Si la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando usted lee San Juan capítulo 1, hablando de Jesús, en los versos subsiguientes dicen: en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho. ¿Y dónde está Jesús al principio? Es que el que es verdadero discípulo sabe que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, es el mismo que se manifestó en carne para salvar al hombre del pecado. Aleluya. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué le pasó al mundo? No le conoció. Y la palabra del Señor demuestra que Jesús es Dios. Claramente la palabra demuestra que Jesús es Dios. Dios es el único que puede crear, nadie más puede crear. Y Jesús en su manifestación en carne demostró ser Dios. Cuando aquel ciego que no veía, que era ciego de nacimiento, es decir, que no tenía los meros huecos, las cuencas solamente, no tenía los ojos, no los tenía. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió polvo, escupió, hizo lodo, le hizo las dos bolitas. Póngase a hacer usted eso a ver si le sale el ojo como es. Pero como Él es Dios, para Él no es problema. Cogió del polvo de la tierra, hizo las dos bolitas y se las metió al ciego. Y le dijo: ve y lávate. ¿Y qué le pasó? Empezó a ver. Nunca había visto, ahora empieza a ver. Yo creo, hermano, que lo que la palabra muestra es una claridad de la grandeza de este Dios. Por eso yo les decía, hay cosas que no se pueden explicar. Las maneras en que Dios obra. Si yo le pregunto a un hermano que lleva en la iglesia, no sé cuánto llevarás tú en la vida cristiana, pero yo le pregunto: ¿usted cómo hizo para convertirse al evangelio? Porque esa es la pregunta de la gente. Porque la gente cree que es mérito de uno el que uno esté todavía en el evangelio. ¿Y usted cuánto lleva? 20. ¿Cuánto lleva? 30. ¿Y usted cómo hace para vivir todo ese tiempo? Porque la gente cree que el mérito es de nosotros. Pero el Señor dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí el hecho es que tú y yo tengamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando esa palabra está, eso te garantiza la victoria. Eso te garantiza el triunfo. Eso te garantiza aún de llegar a la patria celestial. El Señor dice: yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el que extiende los cielos como una cortina. Nosotros no seguimos, hermano, un ídolo. No seguimos a un Dios de palo, de madera o de yeso, como hace la gente en la ignorancia. Este Dios es supremo Dios. Este Dios ha demostrado en nuestra vida ser Dios. Porque si yo le pregunto a alguien que haya creído en el Señor, si el Dios que lleva en su vida es Dios, yo sé que más de uno me va a decir: hermano, yo creo que es Dios, porque el cambio que ha producido en mi vida es algo verdadero. Si lo hubiera hecho yo mismo, no lo hubiera hecho, pero como lo hizo Dios, entonces puedo creer que este Dios es el Dios todopoderoso.
Por eso yo me identifico con Él. Y esto no se trata de yo decir que soy mejor que otro. No, no, no. Es identificarme con Él. Porque si usted sabe quién es Dios, usted se identifica que ese es mi Dios. Y va a haber quien le diga, y usted no lo deja. No, yo este Dios no lo dejo. Al que cambió mi vida, al que llenó mi vida de amor, al que le ha dado razones de vivir a mi vida, ¿cómo lo voy a dejar? Si Él es la motivación en la mañana para yo doblar mis rodillas, Él es la motivación para yo congregarme, Él es la motivación para mí, para yo seguir alabando y dándole gloria y honra. A un verdadero discípulo no hay que decirle que dé la gloria a Dios. Él mismo se la da, porque él sabe que el Dios que él adora es el Dios que es digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor. Alabanzas al nombre de Jesús. Él es el único Dios verdadero. Y si Él es el verdadero Dios, yo con Él no necesito más nada. Uno con el Señor está completo. El que es discípulo siempre está mirando lo que le hace falta, pero el que está en la verdad, el que permanece en la palabra, sabe, ese verdadero discípulo, yo con Jesús estoy completo. Alabanzas al nombre de Jesús. A un verdadero discípulo le preguntan, ¿Jesús es el Padre? ¿Y qué responde? Es que el Padre es el único Dios. Y el apóstol Pablo, definiendo al Padre que es el único Dios, por el mismo Jesús, define al único Dios. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Ahí el apóstol Pablo define en esta escritura de manera inequívoca de que a pesar que haya seres a quienes se les atribuye de alguna forma o grado de divinidad entre los pueblos para su pueblo, porque cada pueblo tiene su Dios. Usted ya sabe cuál es el de Angostura, ¿cierto? No lo diga. Cada pueblo tiene su Dios. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo desde ese tiempo que cada pueblo tiene su Dios con D minúscula, él tiene que decir para nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los que se han arrepentido, los que se han convertido, los que han sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Para nosotros, dice el apóstol Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Por eso Jesús en la oración sacerdotal dijo, porque Él está hablando como hijo en su manifestación. Y algunos dicen, bueno, si Jesús es Dios, ¿por qué Él oraba? Porque Él es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y como hombre oraba, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Filipenses dijo que él, dejando su forma de Dios, tomó forma de siervo, de hombre, pero de siervo, porque el Señor, siendo el Dios que se le da pleitesía, vino en forma de siervo para servir. Por eso Pedro, cuando ve que el Señor les va a lavar los pies, dice, no, Señor, oh Señor, ¿cómo tú nos vas a lavar los pies?
El Señor le tuvo que hablar durito a Pedro para que él entendiera, porque es que a veces usted no entiende en la forma en que Dios habla. Y nuestro Dios en su manifestación en carne le dijo: Pedro, si no te dejas lavar los pies, ¿qué le va a pasar? No te daré parte. Hermano, es que hablar del reino de los cielos es la entrada al cielo. Y por no dejarse lavar los pies no iba a entrar. Y Pedro dijo: no, Señor, si la cuestión es así, Señor, entonces no me lave solo los pies, eche mi agua completamente. Porque cuando usted entiende, hermano, lo maravilloso de este Dios, usted no quiere un poquito, uno quiere, hermano, llenarse de Él por completo. Porque lo que Dios tiene para nosotros es definitivamente maravilloso. Aleluya. Y yo sé que alguien en este lugar no vino por un poquito esta hora. Yo sé que aquí alguien quiere: Señor, deme todo. Yo quiero, Señor, tenerlo todo. Porque cuando un verdadero discípulo tiene todo del Señor, vive gozoso, vive feliz y vive agradecido. ¿Tú qué quieres en esta mañana? ¿Un poquito de Él? ¿O qué quieres? Por eso, si eres verdadero discípulo, le crees la palabra. Si eres un verdadero discípulo, permaneces en su palabra. Si eres un verdadero discípulo, sabes que Él es Dios. Un discípulo va a cuestionar todo, pero un verdadero discípulo sabe que de Dios vienen todas las cosas. Y si viene de Dios, está bien, porque Él es nuestro Dios. Nosotros aquí no andamos a tientas. Aquí no intentamos ser salvos. Aquí no intentamos saber si de pronto, a ver en algún culto, a ver si de pronto logro un poquito de la salvación. No, aquí no estamos a tientas. Aquí no estamos intentando ser salvos. Aquí los verdaderos discípulos sabemos que somos salvos por la gracia inmerecida de Dios. Por eso esa verdad cambia. Esa verdad libera. Esa verdad nos quita la venda. Yo no sé usted cómo quiera estar, pero el verdadero discípulo entiende el Salmo 23 y sabe que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿A causa de qué? Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Usted sabe muy bien que la pandemia se ha llevado a muchas personas, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Sabe por qué? Porque tú vas conmigo. Yo no sé usted con quién va en su caminar, pero el que va con el Señor va confiado, va seguro, va con esa bendición que viene de lo alto. La Biblia dice que si le negáremos, Él también nos negará. Pero que si sufrimos con Él, una cosa es sufrir solo, pero otra es muy diferente que usted sufra con el Señor. Hay un cántico que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es cuestionable, porque nosotros sí estamos tristes. Claro que nos llegan las tristezas, pero una cosa es sufrir en la vida sin Dios y otra muy diferente es usted sufrir con Cristo. Porque cuando usted sufre con Cristo, tiene un Padre celestial que te da la mano, que te abraza y te dice: no temas, yo estoy contigo. Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos da las fuerzas que necesitamos, aun cuando no tenemos ninguna.
Yo sé que hay muchas cosas de nuestras vidas que no las entendemos. Yo lo único que le digo al Señor, yo sé que hay cosas que yo vivo, Señor, que yo no las, ni yo las entiendo. Y no me pregunte que si yo no entiendo las mías, menos voy a entender lo que le pasa a usted. Pero con tal de que usted y yo conozcamos a este Dios, así no entendamos lo que nos pase, pero conocerlo a Él. Bueno, esto es maravilloso, es el regalo más precioso de tantos que Dios nos ha dado. Conocer quién va con nosotros. Alguien va conmigo en la vida del correr, a cada momento dándome de su poder. Este Dios con nosotros nunca nos deja, nunca nos abandona. Este Padre no deja huérfano a nadie. Este Padre es un buen Padre, porque siempre, siempre, siempre está con nosotros y estará con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Voy a invitar a alguien que le ha faltado entender que es un verdadero discípulo y quiere ser un verdadero discípulo del Señor. Y voy a extender esta invitación a alguien que en este momento sabe que le falta ser un verdadero discípulo y valientemente va a venir a este altar y le va a decir: Señor, yo no solo quiero ser un discípulo, yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Porque si tú eres un verdadero discípulo del Señor, serás verdaderamente libre. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí está el Dios verdadero. Hay cosas que resultan inexplicables, pero qué bueno conocerlo a Él. Qué bueno es saber quién es Dios. Qué bueno es saber que nosotros no estamos intentando saber algo que todavía no conocemos. No, Él se ha dado a conocer. Señor Jesús,